Bueno, bienvenidos a la charla acerca de las oposiciones de ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas de la Junta de Andalucía. Mi nombre es Fernando, soy la persona encargada de la gestión de la academia. Quería daros la bienvenida y daros las gracias por estar con nosotros esta calurosa tarde de junio, a los que estáis aquí en el aula con nosotros y a los que nos estáis siguiendo desde casa. Este va a ser el orden que va a seguir la charla informativa. Vamos a hablar primero de la oposición y después del curso que ofrecemos en GAEFI, ¿vale? Y al final habrá un turno de dudas y preguntas, así que las que os vayan surgiendo a lo largo de la charla, tratad de dejarlas para el final y así hacemos un poquito más dinámica la sesión, ¿de acuerdo? Lo primero, quería empezar hablando de GAEFI. GAEFI es una academia que se funda en 1985. En un principio empieza preparando únicamente oposiciones de Hacienda y poco a poco pues va ampliando la oferta de cursos hasta la que tenemos actualmente. La oposición que hoy nos ocupa, la de Ingenieros Agrónomos y Técnicos Agrícolas, la incorporamos hace ahora 2 cursos. Este que empezamos sería el tercero. Y bueno, ya veremos a lo largo de la presentación y concretamente al final los primeros resultados que hemos obtenido tras la primera convocatoria y tras estos 2 años preparando. Ahí tenéis la dirección de la web por si queréis echar un vistazo a los diferentes apartados de la misma. Lo segundo, quería presentaros a los profesores. Hoy están aquí en el aula José María y Carlos. Más tarde tratará de unirse Pedro, que está ahora mismo preparando con los actuales alumnos el segundo examen de desarrollo del examen de Ingeniero Técnicos Agrícolas, que el primer examen fue el pasado 24 de mayo y hasta las 8 por ahí pues no finalizará. Aquí tenéis toda la información acerca de Pedro, Carlos y José María. No me voy a parar en ella ahora mismo, la tenéis detallada en esta presentación que después compartiremos. Lo que sí os quería recalcar que todos los profesores tienen experiencia trabajando en la administración, tanto de interino como una vez que han aprobado el proceso selectivo de ingenieros agrónomos. Recalco lo de la posición, puesto que bueno, se han enfrentado a la posición que vosotros estáis interesados en prepararos. Esto le da una experiencia y un conocimiento acerca de cómo son los exámenes, qué es lo que necesitan los alumnos y además tras estos 2 años de preparación que ya llevan, pues han cogido mucha experiencia en este asunto. Nada, ya os dejo con José María, que va a empezar a hablar de lo que es la oposición. Bueno, yo soy Carlos. Bueno, agradeceros que asistáis a la charla. Antes de venir a la administración, he estado trabajando 25 años en el sector privado y bueno, deciros que después de esa experiencia yo considero que merece la pena preparar una oposición con el esfuerzo que eso conlleva, porque el trabajo en la administración pues tiene una serie de ventajas, entre las que está pues las condiciones laborales, donde tienes un horario que te permite compatibilizar tu trabajo con otros aspectos de la vida, bien sea la familia o tus aficiones. Trabajas como le comentaba Antonio, en la empresa más grande que hay en Andalucía. No creo que haya ninguna empresa en Andalucía donde un ingeniero agrónomo, un ingeniero técnico agrícola tenga tanta variedad de ámbitos en los que desarrollar su profesión. Y esto, pues para muchos o sea, en general para todos los que vamos a estar muchos años en el mundo laboral, es muy importante porque al final uno se va cansando de hacer siempre el mismo trabajo. Entonces, aquí en la administración te permite cambiar de trabajo sin cambiar de empresa, con todos los problemas que conlleva cambiar de empresa. Y luego, bueno, pues tiene una remuneración que se puede ganar más dinero en otros sitios, pero yo creo que está bastante acorde con lo que el trabajo exige. Bueno, ¿de dónde parte este tema de incorporarse a la administración? Bueno, pues la administración cada año, la Junta de Andalucía, publica las plazas que va a cubrir en un futuro próximo. ¿Y dónde lo publica? Pues lo publica cada año en el BOJA, en lo que se llama la oferta pública de empleo.
La última oferta pública de empleo que tenemos es de 2024, de diciembre de 2024, y ahí en esa oferta pública se publican todas las plazas que pretende cubrir la Junta de Andalucía en un plazo breve. No solo están las que nos ocupan a nosotros, que son las de ingeniero agrónomo e ingeniero técnico agrícola, hay otro tipo de plazas, de administradores generales, administrativos, muchos tipos de plazas. Pero a nosotros, pues las que nos ocupan hoy en la charla son las de dos cuerpos, en concreto el cuerpo superior facultativo con la opción ingeniería agrónoma y el cuerpo de técnicos de grado medio con la opción de ingeniero técnico agrícola. En la última oferta de empleo ha habido una oferta de 19 plazas para ingenieros agrónomos y 15 plazas para ingenieros técnicos agrícolas. Vosotros preguntaréis, ¿son muchas plazas o son pocas plazas? Bueno, pues yo diré que son bastantes plazas. O sea, si miramos los últimos 5 años y sumamos las dos, es el año que más plazas se han publicado. Y además, lo más importante es que yo considero que esta oferta de plazas va a ser recurrente. O sea, que en los próximos años vamos a tener una oferta de plazas consistente durante varios años. ¿El por qué? Bueno, pues el motivo fundamental es que se prevé que en los próximos 5 años se va a jubilar el 40% de los funcionarios de la Junta de Andalucía, con lo cual pues se va a crear ahí un agujero de plazas que habrá que cubrir. Esto se está trasladando ya a los distintos procesos selectivos. Se han facilitado un poco los exámenes a la hora de, por ejemplo, el segundo ejercicio, en vez de desarrollar 2 temas, se desarrolla uno solo, se han hecho un poquito más cortos. Se ha bajado el nivel en el que se aprueban los ejercicios, ahora se aprueba con un 4, digamos, un 4/10. Entonces, esto da una idea un poco de que la Administración está queriendo incorporar efectivos a su plantilla. Además, se ha hecho una novedad y es que, aparte de las ofertas que salen en la oferta pública, hay un 20% de plazas adicionales que se pueden cubrir en el proceso selectivo. Es decir, para la gente que aprueba la oposición pero no consigue plaza, todavía les queda una opción para conseguir una plaza por esta vía. Bueno, pues dejo a José María y que continúe con la presentación. Bueno, buenas tardes, yo soy José María. Mi perfil es muy parecido al de Carlos, de hecho somos compañeros de carrera y compañeros de promoción. Aparte de lo que ha dicho Carlos, probablemente en la oferta de empleo público del 2025 haya que sumar alguna plaza más a las que están previstas. Pero ahora toca hablar de las áreas de trabajo que se pueden cubrir. Gran parte de las que conocéis ya son los trabajos en ayuda tanto directa del FEAGA como ayuda al desarrollo rural, de FEADER, ayudas directas como son las de seguro agrario o ayudas autonómicas para catástrofes o desastres naturales. En función de esas ayudas, que el trabajo del funcionario está desde la generación normativa de una ayuda concreta hasta lo último que sería el posible recurso que quepa contra la resolución y el pago de las mismas. Está el control e inspección de las propias ayudas, pero también de las figuras de calidad, por ejemplo, del desarrollo de determinadas normas sectoriales. La calidad en sí misma, hablando de trabajo dentro de las figuras de calidad, de las denominaciones de origen, de las indicaciones geográficas protegidas, hablando de calidad comercial o en general de calidad agroalimentaria. También dentro y normalmente dentro de las secretarías generales, sean de agricultura o de fondos, pues planificación y programación de las políticas que se generan, generación de normativas, instrucción y gestión de los registros diferentes que hay, el registro de explotaciones ganaderas,
el registro de producción ecológica y los censos, tanto agrícolas como ganaderos, que se pueden generar. Y luego también trabajo en estadística, que normalmente pues, hay dos grandes vías. Unas que son las estadísticas que caracterizan a los sectores y otras son macromagnitudes agrarias. Vamos abriendo el abanico de las diferentes posibilidades de áreas de trabajo que se pueden tener. Valoración, no solo valoración de fincas en asentamientos, sino también valoración desde el punto de vista de los seguros agrarios. Y luego la red de laboratorios y los servicios que hay y agencias que tienen que ver con la innovación, digitalización, investigación, formación y desarrollo. Estas áreas se desarrollan en diferentes centros. Y, aunque no es del todo algo rígido, pero desde la parte más alta en cuanto a la generación estaría la consejería, los servicios centrales, aquí en Sevilla. Estaríamos hablando del nivel de resolución de los expedientes y del nivel de generación normativa. Las delegaciones territoriales, pues hablamos más de instrucción de expedientes, por ejemplo, ¿vale? Nos estamos acercando cada vez más al interesado o al campo. Las oficinas comerciales agrarias, que su punto más fuerte, su área de trabajo más fuerte es el control y la inspección. Y aquí la relación directa con el interesado. La red de laboratorios, sean de calidad agroalimentaria, de sanidad vegetal o de sanidad animal. El IFAPA como centro propio, el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, y de la producción ecológica, cuyos ramas más fuertes son la formación y los proyectos de investigación. Y otros centros que no tendrían a lo mejor una relación tan directa agrícola como puede ser la Consejería de Hacienda y de fondos europeos. Los salarios, los sueldos brutos iniciales por los diferentes niveles, pues tendríamos desde el nivel 22 en el A1, en el cuerpo superior facultativo de 33.271 euros, hasta un nivel 30 con 68.200. Y en el de grado medio, en ITA, el nivel 22, que serían 28.750, hasta el nivel 26, que es el máximo, de 51.860. Esto no es tan rígido como aparece aquí, porque se le añade también conceptos como la productividad, la exclusividad, los trienios que tenga y los diferentes complementos específicos que existen. Y una parte importante del trabajo profesional y que surge en estos días, y digo días porque es de la semana pasada, que ha sido la aprobación del concurso abierto permanente. El sistema de promoción y el sistema de movimiento de los funcionarios, el normal y el más común, hasta ahora era el concurso de traslado, que ahora aunque estaba previsto que fuese se editase con una periodicidad establecida, la realidad era que salía en cada momento que Función Pública lo estableciese. Pero ya, desde la semana pasada, ya tenemos un concurso abierto permanente que sale todos los años, que uno se apunta o no a principios de año y que en función de la oferta concreta que salga, pues opta a un puesto mayor, de mayor responsabilidad, de mayor remuneración, o bien a un puesto en otro sitio, porque yo soy de Córdoba y prefiero optar a un puesto del mismo nivel, pero trasladarme a Córdoba.
¿vale? Insisto que esto es de hace, ¿no? Aunque ha venido, es una cuestión que se ha ido aprobando poco a poco, pero es el sistema de promoción y el sistema de movimiento que está previsto actualmente. Bueno, pues hemos hablado que el proceso, digamos, para entrar en la administración comenzaba con la oferta pública de empleo, pero en la oferta pública de empleo vamos a tener solamente las plazas que la administración quiere cubrir en el futuro, pero no vamos a tener información sobre el proceso para cubrir esas plazas. ¿Cómo comienza el proceso para cubrir las plazas? Pues con la publicación de la convocatoria. En la convocatoria vamos a tener toda la información de cómo va a ser el proceso para cubrir las plazas concretas a las que optamos. Vendrá el número de plazas, vendrá los requisitos que se deben cumplir para poder presentar nuestra solicitud, vendrá cuál es el tribunal, vendrá cuál es el temario, vendrán todos los aspectos que están relacionados con el proceso para que podamos optar a por una plaza. Dentro de esto, pues una parte muy importante será los exámenes que vamos a tener que pasar para conseguir la plaza. En concreto, pues en los cuerpos donde vamos a optar nosotros vamos a tener 2 ejercicios y el primer ejercicio se divide en 2 partes. Luego lo veremos con mayor detalle. Si aprobamos estos ejercicios y tenemos en el orden suficiente como para poder optar a una plaza, pues llegaremos a ser funcionarios. Pero además hay una vía alternativa para acceder al trabajo en la administración, que sería la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo es un listado de personas que optan a puestos de la administración, no son funcionarios, están a la espera de ser llamados y si son llamados, pues podrían optar a entrar como funcionarios interinos. ¿Cómo se accede a esa bolsa de trabajo? Pues el camino fundamental para entrar en estas bolsas de trabajo y que puedan llamarte es aprobando al menos el primer ejercicio de la oposición. Bueno, hemos dicho que la convocatoria es el pistoletazo de salida que pone en marcha el procedimiento para incorporarnos a la administración. Se publica en el BOJA y hay un periodo de solicitud de 20 días. En la última convocatoria que se publicó y que ahora, por ejemplo, en ingenieros técnicos agrícolas se están desarrollando los ejercicios, pues hubo alguna serie de novedades, como que se pusieron nuevas comisiones de selección, nuevos tribunales, también cambió un poco el temario. Y aquí, como hemos dicho, pues en la convocatoria vamos a tener toda la información de cómo se van a cubrir esas plazas. Pero no vamos a tener la fecha en la que se van a hacer los ejercicios. Vamos a tener toda la información, pero todavía no vamos a saber cuándo nos vamos a examinar. Después de la convocatoria, nosotros presentaremos nuestra solicitud y se publicarán unas listas provisionales de admitidos. Estas listas provisionales darán un plazo de alegaciones por si pues nos han excluido de esas listas, que tengamos la oportunidad de alegar para que nos incorporen. Y una vez que se hayan estudiado estas alegaciones, se publicará la lista definitiva, donde aquí ya sí vamos a saber el lugar, la fecha y la hora de nuestro primer examen. ¿Vale? Este es un poco el timing del proceso. ¿A qué nos tenemos que enfrentar para aprobar nuestra posición? Pues como digo, en la última convocatoria se cambiaron un poco los temarios. Básicamente son similares, lo que pasa que se han ido actualizando porque llevaban muchos años sin tocar lo que eran los temarios. Y en las 2 opciones que estamos hoy en esta charla informativa tendremos, por un lado, el grupo A1 de Ingeniería Agrónoma, que va a tener 105 temas en su oposición, y el de Ingeniería Técnica Agrícola, que tendrá 70 temas. Los temarios están divididos en 2 partes.
por un lado, pues vamos a tener una parte común, se llama parte común porque es la misma para distintos cuerpos, es decir, la parte común es común para los ingenieros técnicos agrícolas, los ingenieros técnicos industriales o los ingenieros técnicos de telecomunicaciones, por eso se le dice común. En agrónomos tendremos 35 temas de la parte común y en agrícola 30 temas y luego la parte específica que, como su nombre indica, ella un temario específico de la especialidad a la que estamos optando, bien agrónomos o bien agrícolas. En agrónomos tenemos 70 temas y en agrícola 40 temas. En la parte común, pues se tratan temas generales de la administración. Se empieza pues por la Constitución, el Estatuto de Autonomía, se estudia sobre cómo son las administraciones locales, las administraciones autonómicas, la administración nacional y la de la Unión Europea. Y luego se estudian temas sobre el funcionamiento de la administración, donde se ve pues cómo es el procedimiento administrativo, qué son los actos administrativos, los órganos administrativos, los contratos, temas de función pública, de cómo funciona el personal de la administración, o temas como la expropiación o la responsabilidad patrimonial de las administraciones. Y además pues hay otra serie de temas ya un poco más específicos como puede ser igualdad y violencia de género, tecnología dentro de la administración o otros temas de este tipo. Y en la parte específica pues ya vamos a ver temas más relacionados con la agronomía, vamos a ver una parte general de cómo funciona la economía fundamentalmente en Andalucía, pero comparada a nivel nacional y europeo. Vamos a ver temas de la Unión Europea, porque hay mucha legislación en materia agrícola que parte de la Unión Europea. Vamos a ver la PAC en todo su conjunto, tanto el Pilar 1 como el Pilar 2. Veremos temas específicos como de seguros o investigación y desarrollo. Y veremos una parte de temas que son los sectores, todos los sectores, el sector del vino, el sector del ganado vacuno, el sector del trigo, de los cereales, de tal, toda una parte de esos sectores. Y luego pues veremos un poco algunos temas que nos pondrán en contexto cómo es el sector productor, el sector de la industria y cómo las asociaciones que se producen en esos subsectores, ¿no? Bueno, básicamente más o menos eso es lo que tendremos como temario. Gracias, Carlos. Bueno, el desarrollo de los exámenes, como apuntaba Carlos, va a ser necesario la realización y la superación de 2 ejercicios, a los cuales se le asigna 150 puntos en total. Los 2 se van a desarrollar en Sevilla. El primero, que se le asignan 120 puntos, se desarrollan dos partes. Una es el tipo test teórico, que consta de 75 preguntas más 4 preguntas de reserva, por si hay alguna que se impugna, pues poder cogerlas de reserva, al que se le asignan 90 puntos y que el sistema de calificación es que cada 3 respuestas mal te quitan una bien. Es decir, cada fallo te supone 1/3 de restar el número, 1/3 respecto al número total de preguntas acertadas. Y la segunda parte, que es un caso práctico, también tipo test, con 25 preguntas, de las cuales añadidas hay 3 de reserva, con el mismo sistema de calificación, pero esta vez adaptado a los 30 puntos que faltan. El tipo test teórico entra todo el conjunto de temas, tanto la parte común como la parte específica. Y normalmente la relación oscila entre
un 40% de parte común y un 60% de parte específica. Por ejemplo, en el último examen de técnico agrícola ha estado bastante más equilibrado, un 47% de preguntas de la parte común y un 53% de la parte específica. Y luego el caso práctico, normalmente la parte específica es la que más se presta al desarrollo de un caso práctico y normalmente también suelen ser temas relacionados con ayuda, pero no tiene por qué ser así. El último caso práctico que hemos tenido ha sido un caso práctico sobre macromagnitudes agrarias y complementado con otros sobre el procedimiento sancionador en la utilización de productos fitosanitarios. ¿Vale? Todos los tipos de casos prácticos que pueden caer los desarrollaremos en clase. Y subrayamos que es necesario aprobar ambas partes para superar el examen porque aunque las normas vendrán, como ha dicho Carlos, en la propia convocatoria, no se compensa un 10 en la parte de tipo test teórico con un 0 en el caso práctico. Es necesario tener aprobadas las dos para poder pasar al siguiente examen. Luego ya habrá matizaciones, pero que vienen muy bien establecidas en las bases de la convocatoria. Y el segundo ejercicio, al que se le asignan 30 puntos, que tiene una duración de 90 minutos y que solo se ciñe al temario específico. Se sacarán por sorteo 2 temas elegidos al azar, de los cuales habrá que desarrollar uno. Los temas en el temario aprobado vienen los contenidos por epígrafe y es obligatorio desarrollar mínimamente todos los epígrafes. ¿Vale? No se puede dejar un epígrafe en blanco. Un epígrafe en blanco supondría un suspenso, por muy bien que pudieran estar los otros epígrafes. ¿Vale? Este examen por escrito se desarrolla delante de un tribunal y, se desarrolla en los 90 minutos y los X días, oscila entre 15 y 20 días, se lee lo que hayas desarrollado, lectura 100%, nada de imaginación y nada de complementar, lo lee ante el tribunal. Y la valoración del examen incluye los conocimientos teóricos, incluye la expresión escrita y la claridad de ideas con la que la hayas desarrollado y también la expresión oral y la forma de exponerlo que haya utilizado. ¿Vale? Esa evaluación, esos criterios se publican cuando se fijan las fechas de este segundo examen. ¿Vale? Por dar un dato, los últimos criterios que se aprobaron, de esos 30 puntos, 15 puntos se asignaban a los conocimientos teóricos desarrollados. ¿Vale? 7,5 puntos al desarrollo escrito y la claridad en cuanto al orden de la idea y otros 7 puntos en cuanto a la expresión, al desarrollo de la lectura y a la calidad de la exposición. ¿Vale? Como veis, es un poco exagerado. La última evaluación para agrónomos ha estado más equilibrada. Eran 24 puntos para los conocimientos teóricos, 3 para el desarrollo escrito y 3 para el desarrollo oral. ¿Vale? Pero bueno, que tienen mucha importancia. De hecho, esos 6 puntos, que no dependen tanto de los conocimientos teóricos, han sido la llave para coger plazo, ¿no? ¿Vale? Es decir, hay cosas muy importantes, pero todas deben ser cuidadas. Sí.
Puedo hablar ahora de las bolsas de trabajo. Vale, ya hemos adelantado un poco que había dos maneras de entrar a la administración una vez que uno entra en el proceso de preparar una oposición. La primera, pues, es el objetivo que hay que marcarse, que es conseguir la plaza y tener tu plaza como funcionario de carrera. Pero hay una segunda vía que permite la entrada a trabajar en la administración. Y es a través de las bolsas de trabajo. Cuando uno se presenta a un examen de oposición, si consigue aprobar al menos el primer ejercicio y en su solicitud ha solicitado participar de la bolsa de trabajo, pues automáticamente será incorporado a estas bolsas. ¿Para qué son las bolsas de trabajo? Bueno, la administración pues va contratando nuevos funcionarios a través de las oposiciones, pero el proceso actualmente de una oposición dura unos 2 años. Es decir, como hemos visto, había salido la oferta de empleo público de 2024, pero antes de que salga la convocatoria de la nueva convocatoria, probablemente se va a publicar la oferta de empleo público de 2025, con lo cual a las plazas que hemos visto se sumará otro tanto de esta nueva oferta de empleo público. Y cada 2 años, digamos, pues se está haciendo la convocatoria para incorporar los funcionarios. Pero durante esos 2 años en la administración se están produciendo bajas, se están produciendo necesidades que la administración necesita cubrir. Y la manera de cubrirlo es contratar funcionarios interinos. Estos funcionarios interinos pues se buscan a través de la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo es un listado donde hay 5 categorías diferentes. Se empieza llamando, digamos, se llaman colectivos, entonces se empieza llamando al colectivo 1, si no quedan en este colectivo, pues se llama al colectivo 2, si no quedan al colectivo 3 y así sucesivamente. El colectivo 1 ya prácticamente no hay nadie, es un colectivo que había de interinos muy antiguos, aquí no hay nadie. Y si aprobamos el primer examen de la oposición, ya entraremos en el colectivo 2, con lo cual estaremos en la primera línea de parrilla de salida para que la administración nos llame si tiene alguna necesidad. Y se llama, porque como hemos dicho, pues el personal de la administración está jubilándose en grandes cantidades y la administración pues tiene necesidad de contratar gente. Con lo cual es muy probable que si en nuestra solicitud que presentamos a la convocatoria nos incluimos en la bolsa de trabajo y conseguimos aprobar el primer examen o los 2, pero no conseguimos una plaza, al menos es muy probable que nos llamen para trabajar como funcionarios interinos. Una vez que empiezo a trabajar como funcionario interino, si termino mi contrato, y a lo mejor ha habido otra convocatoria de exámenes y o no he aprobado o no me he presentado o lo que sea, aún así ya estaría en el colectivo 3. Entonces seguiría teniendo esa opción de que me pudieran seguir llamando para trabajar como funcionario interino. Dentro del desarrollo del curso, vamos a hablar ahora de una parte filosófica, que pues somos todos ingenieros, pero a mí personalmente me gusta mucho. Fernando se ríe porque ya me conoce de sobra, que son unos objetivos que para cualquier opositor son vitales. Primero, llegar a una serie de acuerdos. Ser opositor implica mucha dedicación al estudio, mucha dedicación. A Carlos y a mí, pues nos estáis viendo y no somos recién licenciados y tenemos una familia y teníamos un trabajo por la mañana y estudiábamos por la tarde. Es una cuestión que lleva mucho tiempo. Hay que sumar una serie de horas que es importante que tú primero te convenzas a ti mismo del estudio. Una vez que tú tienes el compromiso contigo mismo, lo tienes que llegar con tu familia, la más cercana, la que dependa más de ti o quien sea, y luego con tus amigos.
con la sociedad que te rodea, la más cercana, desde la más cercana a la más lejana. A lo mejor no puedes seguir con el grupo de pádel o el grupo de lectura, pero bueno, es una cuestión, es un sacrificio entre comillas, porque luego los beneficios son mucho mayores. Pero hay que llegar a esos acuerdos, si no la cosa empieza a tambalearse. Luego todos son exigencias y es conveniente luego sacar el acuerdo al que ha llegado. Hay que ser opositor 24 horas. Si trabajo, tengo un trabajo que no tiene nada que ver, bueno, pues el trabajo me sirve para vivir, para sacar a mi familia adelante si la tengo, o para sacarme a mí mismo adelante. Pero si está relacionado con la administración, soy funcionario o funcionaria interino, pues yo tengo la cabeza puesta en que mi trabajo profesional lo tengo que sacar adelante, pero no con la misma idea, porque si yo esa materia en la que estoy trabajando luego la voy a tener como materia de examen, pues debo incorporarla de otra manera. Me tengo que preocupar por que no se me olvide, ¿vale? Tengo que descansar como opositor, tengo que descansar lo suficiente y luego tengo que estar pensando en que tengo que aprovechar todos los tiempos muertos que tenga, cualquier tiempo muerto, esperando un autobús, en la cartera, en la mochila, en el bolso, tengo que tener un tema, el que me esté estudiando, porque me estoy esperando a mi madre o estoy esperando a mi niño que sale del fútbol. Pues yo estoy en la grada con un tema, no pasa nada. O estoy estudiando, saco y mientras espero, estudio, lo que sea, doy un repaso. Hay gente que se grababa los temas en CD o en un pendrive y se los pone. Tengo que vivir al día. Es decir, desde lo más general hasta lo más particular, hay que organizarse hasta el día en el que vivo. Y el día en el que vivo es el que me preocupa. Yo tengo que estudiar hoy un tema o tengo que hacer hoy un tipo test de X materia y eso es lo que me preocupa. Mañana me tocará lo que sea, pero no me voy a preocupar de eso. Me preocupo por estar al día y ya sacarlo al día. Si lo que no haya sacado hoy, mañana lo reorganizo, pero ya eso me tocará mañana, ¿vale? No tengo que estar preocupado hoy que me toca hacer el caso práctico de función pública por el tema de ganadería extensiva. No, ahora me toca esto. Ganadería extensiva mañana si he terminado esto, si no lo tendré todo que reajustar. Y luego es fundamental tener nuestro tema. Nosotros os damos un tema, os damos el tema de producción ecológica, pero ese tema lo tenéis que hacer vuestro. Tenéis que hacer un esquema fuerte, tenéis que ramificar ese esquema y en última instancia ser capaces de darle vuestro propio barniz, porque ese tema es el que de manera natural pondréis en el último examen. No pondréis el tema de José María o de Carlos o de Pedro, porque como intentéis poner el tema de José María, de Carlos y Pedro, habrá cosas que se os olviden. Si habéis sacado la estructura de ese tema, habéis sacado los conceptos principales y luego le habéis dado la forma del esqueleto, le habéis puesto la musculatura propia, vosotros no solo tendréis unos conocimientos, sino una experiencia de que ese tema es vuestro. Y el día que llegue y salga el tema de producción ecológica, diréis, ese es mi tema y lo voy a desarrollar yo. Y será mucho más fácil. ¿Vale? No es el tema de otro, es el mío propio. Y además tiene que ser un tema que esa estructura es la que me va a servir, esa estructura inicial y muy detallada me va a servir para contestar el tipo test teórico y para, con la metodología que os explicaremos nosotros para los casos prácticos, resolver el caso práctico.
y limpiando todo lo que sea accesorio y no sea súper importante, construir mi tema que desarrollé en el último ejercicio. Bueno, ¿y qué os proponemos para que estéis preparados a la hora de abordar vuestros exámenes de la oposición? Bueno, pues aquí en GAEFI lo que os proponemos es una preparación mediante una clase a la semana de 3 horas, los lunes de 5 de la tarde a 8 de la tarde. En principio, el curso que os proponemos comenzaría el 22 de septiembre. Y estas clases serán clases online, aunque las clases que da José María, que más o menos son el 40% de las clases, también podríais asistir aquí en presencial. Y son clases que se dan a través de una plataforma donde quedan grabadas, de manera que o bien podéis asistir en directo, cosa que os recomiendo sinceramente, o bien si por vuestro trabajo, vuestras condiciones, no podéis asistir en el momento en que se está dando en directo, se quedan grabadas en la plataforma y en cualquier momento podréis asistir y visualizar la clase grabada. Además de estas clases grabadas, lo que os vamos a proporcionar es las herramientas para que podáis superar las 3 partes del ejercicio de oposición. El primer ejercicio con 2 partes y el segundo ejercicio. ¿Y qué os aportaremos para eso? Pues os daremos un temario actualizado. En cada clase pues, se verá normalmente un tema o dos temas. Os entregaremos este temario que se irá actualizando conforme se van dando las clases. Os entregaremos test por cada tema para que podáis vosotros en casa pues trabajar sobre el estudio y fijar los conceptos que se han dado. Os explicaremos casos prácticos que os permitan tener las herramientas suficientes y la metodología para que cuando llegue la segunda parte del primer ejercicio podáis enfrentaros a lo que os pongan delante. Y luego, pues en cada tema os iremos refiriendo la normativa que es importante conocer y haremos una serie de simulacros de examen que os permitan minimizar el riesgo que se produce cuando uno asiste a un examen de oposición. Cuando uno asiste a un examen de oposición, se la juega todo el trabajo de 1 o 2 años, se lo juega durante 3 horas y hay aspectos muy particulares que es mejor haber visto previamente para no cometer el error en el momento en que ya no tiene solución. De manera que os plantearemos simulacros lo más reales posibles para que minimicemos el riesgo de que cometáis un error durante el examen. Y luego, bueno, pues en la plataforma tendréis también información sobre noticias, actualidad, que os iremos publicando para que podáis estar al día y metidos un poco en todo lo que es la preparación. Tendremos 2 tipos de clases, unas que serán clases teóricas, donde normalmente se verán 2 temas, se explicará el tema, vosotros podréis intervenir con las preguntas que consideréis y básicamente pues lo que se pretende es ofreceros un guión para tener una comprensión general del tema que luego os permita a la hora de estudiar pues fijar ya los conceptos sobre una idea global que habéis adquirido en la clase. Como digo, pues también os aportaremos test para que os ayude a preparar esos temas. Y el segundo tipo de clases serían clases prácticas, que serán al menos una vez al mes, donde se plantearán casos prácticos similares a los que vais a tener luego en el examen. Puede ser que coincida, por ejemplo, en el caso que comentaba José María, pues en la parte de macromagnitudes, pues se han hecho ejercicios prácticos similares, prácticamente iguales al que se pusieron en el examen.
Y a veces pues hay otro tipo de normativas que se plantean en el examen con un caso práctico y a lo mejor ese en concreto no se ha hecho, pero se ha hecho algo similar que permite pues tener una metodología de cómo abordar esos casos prácticos. Con todo esto, lo que pretendemos es proporcionaros un ámbito donde podáis llegar al examen con una garantía cierta de que podéis sacar la oposición. Luego veréis algunos datos de los resultados que hemos tenido, pero básicamente para poder sacar una oposición hay dos cosas imprescindibles, que es, uno, tener la documentación necesaria y actualizada para poder contestar las preguntas que nos van a poner en el examen y que esa documentación esté mínimamente ordenada para que no sea un conjunto inabordable de información. Y dos, tener una regularidad en la preparación de la oposición. Entonces, este sistema de clases semanales en el que se dan 2 temas, se aportan test, se hacen casos prácticos sobre los temas que se han visto, pues os mete en una dinámica de estudio regular que es la que os va a permitir ir al examen y tener unas posibilidades ciertas de aprobarlo. Por deciros un poco cómo funciona el tema de la oposición, a la oposición se matricula 100 personas, de esas 100 personas varía un poco, pero asisten al examen entre 60 y 70, o sea, ya un 30 o un 40% de los que se matriculan ni se presentan al examen, porque hay muy buenos propósitos, pero luego hay que estudiar y la gente pues paga la matrícula, pero luego pues no se pone a estudiar. Nosotros lo que queremos es que con la academia tendréis esa regularidad de estudio y de los que se presentan al examen, yo diría, eso es un dato mío, que al menos la mitad no tienen ninguna posibilidad de aprobar, porque ni tienen la documentación necesaria para aprobar el examen, ni han tenido la regularidad de estudio que se requiere para aprobar un examen de ese tipo. Entonces, lo que queremos con la metodología que os proponemos es que vosotros tengáis esas 2 herramientas que os coloquen en la posición de poder aprobar el examen. Luego dependerá de lo que ha comentado José María, de vuestro compromiso y vuestro estudio y entonces sí podréis ser funcionarios. Bien. Bien. Concretamos un poquito más. Los simulacros a los que ha hecho referencia Carlos. Tendremos simulacros reales 100%, es decir, en la misma situación que vaya a hacer el examen, con el mismo tiempo y con la misma ausencia de material, por lo menos uno por examen. El primero, unos 2 meses antes de la convocatoria, y el segundo, una vez que se fije cuál es la fecha del segundo examen. Insisto, en la misma situación, para recalcar lo que ha dicho Carlos. Enfrentarse a un examen de oposición tiene no solo la dificultad de los conocimientos que uno tiene que llevar, sino dificultades técnicas tan absurdas que a uno lo pueden desbordar, como es no saber utilizar tu calculadora porque te la ha dejado tu primo ayer, porque tú no tenías, ¿vale? O no rellenar bien la plantilla de ejercicio, de respuesta, o no organizarse bien el tiempo, ¿vale? Y también enfrentarte con una metodología, contestar preguntas tipo test, pues, vale, las contesto, pero contesto las que me sé bien y las que tenía dudas,
por las que tenía dudas, conviene que le haga una determinada marca a esa pregunta, para que cuando vuelva sobre ella, sepas que tenías dudas sobre 2, no tengas que volver, o tengo dudas sobre 3, le hago otra marca, o bien tengo dudas en las 4, por lo cual no le hago ninguna marca y probablemente lo mejor que pase es que no la conteste, ¿vale? Ese tipo de cosas, hasta que no te enfrentas al examen, no te... Pero también una metodología. Carlos lo ha dicho antes y para mí es la clave. Cuando estamos hablando de los casos prácticos, hay casos prácticos como el de macromagnitudes que ha sido calcado a lo que hacen en el caso práctico de macromagnitudes, pero hay otros que te dan una normativa que tú tienes que desarrollar. Una ayuda o la aplicación de un determinado decreto. Lo importante no es tanto la materia, sino la metodología. ¿Vale? Y eso no solo que lo hagas en clase, sino que te enfrentes a ello. Estamos hablando de simulacro en casos reales. Ahora mismo, en caso real 100%, ahora mismo en la preparación del segundo examen de ITA están haciendo un simulacro. Pero claro, cada uno lo hace, se le ha dado el tema antes, se le ha colgado un resumen, ¿vale? No, ya el simulacro real tiene usted los 40 temas, puede elegir de entre estos dos uno y en hora y media lo tiene que entregar y leer, ¿vale? Bien. También, como ha comentado Carlos, los recursos, todos los recursos que se van a tener van a estar disponibles en una plataforma, en un aula virtual, en la cual se van a colgar tanto los temas, los casos prácticos, los tipos test, el material de apoyo, la normativa, pero también van a estar colgadas las propias clases. Y aprovecho también el pie que me daba Carlos para subrayar el asistir a las clases en directo. Y si tenéis oportunidad, las clases que tengamos aquí, asistir. Para que podáis comentar antes entre vosotros y con los profesores. Para que luego podáis tener una retroalimentación de qué os ha parecido mejor, qué es lo que ha llamado la atención, porque no todos tendréis la misma percepción. Y eso es lo importante, enriquecerse. Pues esta es el aula virtual, pues tenemos aquí tenemos un sistema de mensajería en la cual vamos a tener mensajes tanto a los foros de los grupos como mensajes directos entre alumnos y profesores, alumnos a academia. Como hemos dicho, todos los tipos test, los casos prácticos divididos por sus materias, el material de clase, las clases grabadas y todos los foros de dudas que se puedan generar. También se puede generar otros recursos que tienen utilidad para el segundo examen, que es lo que hablábamos de mi tema. Generar una tarea para que ese tema lo podáis subir y nosotros lo corrijamos en función de lo que entendemos que de manera obligatoria se debe nombrar en un examen de desarrollo. Todo lo que colguemos, todo recibiréis una notificación, ¿vale? Y todo lo que vosotros queráis comentarnos, recibiremos una notificación, ¿vale? Con lo cual la información es instantánea, luego se resolverán con un periodo variable, pero es una cuestión de días. Y bueno, luego en la parte de actualidad, pues todo lo que no tenga que ver con el contenido del curso, pero las convocatorias, cuando se publiquen las fechas de los exámenes, alguna normativa de función pública que sea interesante, llamamientos interinos, que
dependiendo de lo que os estéis dedicando ahora, pues puede ser interesante. Y un poquito más de filosofía, ¿vale? La organización general. Hemos estado hablando antes de los objetivos, pero es necesario, y los objetivos, si los miráis, que recibiréis la documentación o podéis ver en la sesión de nuevo, van de lo general a lo particular. Con la organización tenemos que hacer igual. De forma anual, como decía Carlos, nosotros tenemos 2 años para el examen, aproximadamente. En los últimos años hemos tenido julio, junio, mayo, a lo mejor abril de 2026, depende pero más o menos son 2 años. Entonces, de manera anual, la proyección de mi estudio tiene que ser hacia el examen, ¿vale? Tengo 75 temas, perdón, 70 temas en una y 105 en otra, y me los tengo que preparar de aquí al examen. Y me tengo que dejar un mes de hacer tipo test y casos prácticos. Y último repaso. Con lo cual ahí tengo que enganchar por lo menos 2 estudios. De manera mensual tendré que prepararme bloques de temas. Hay bloques de sectores, hay bloques de función pública, bloques de género, de contratación, de actos administrativos, de la PAC. Pues me lo estructuro por bloques. Semanalmente ya voy a identificar los temas. Y diariamente identifico todo lo que me tenga que estudiar ese día. De tal manera que aproximadamente tenemos que sumar de trabajo bueno y efectivo entre 2.200 y 2.800 horas. Sin ese trabajo efectivo es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y tengo trabajo por la mañana, solo tengo las horas de la tarde y los fines de semana, o tengo todo el día. Es una cuestión de organización. Bueno, como comentaba José María, al final aquí no queda otra manera que estudiar, pero yo diría que no hay un solo camino. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo cuando preparé la oposición estaba trabajando, también tengo familia, tengo hijos, con todas las obligaciones que eso supone. Y se puede sacar. Yo en concreto, en la convocatoria que me presenté, aprobé tanto ingenieros técnicos agrícolas como ingenieros agrónomos. Entonces, no hay unas circunstancias que haya que tener para preparar una oposición. Cualquiera puede preparar una oposición, pero como dice José María, tiene que asumir el compromiso y buscar esas horas que hay que sumar de donde sea, fines de semana, por la noche, por la mañana. Yo he hecho distintas estrategias de preparación. Durante un tiempo me levantaba muy temprano y estudiaba por la mañana antes de irme a trabajar. Otras veces pues estudiaba por las noches, por la tarde. He hecho distintas maneras, buscaba el tiempo de donde podía y sobre todo aprovechar esos momentos perdidos tontos donde uno puede sacar media hora, pues en media hora se puede hacer mucho. En función de esto, lo que sí es verdad es que dependiendo de las condiciones, por ejemplo, en un año es muy difícil sacar todas las horas de preparación si uno está trabajando para preparar la oposición en un año, pero a lo mejor lo puedo preparar en 2 años. Nosotros normalmente aquí hacemos ciclos de 2 años. En el primer año ya se da prácticamente la información completa, con lo cual pues alguien que tenga todas las horas del mundo para prepararlo en un año puede prepararlo. Pero nosotros hacemos con cada grupo un ciclo de 2 años donde, como digo, el primer año se da la mayoría de la información y luego el segundo año pues ya se vuelve a trabajar para fijar los conceptos. ¿Cómo se trabaja cada semana con el tema? Pues nosotros hacemos la explicación en clase, como digo, pues se ve la estructura del tema para que se pueda comprender y luego cada uno en casa tiene que trabajar con ese tema
Son dos maneras de trabajar. Por un lado, para preparar el primer ejercicio, pues uno tiene que leer mucho, no solo el tema, intentar leer algo de normativa que está contenida en el tema, leer mucho porque al final las preguntas tipo test pueden ser de cualquier parte de los temas, pero además tiene que hacer, como dice José María, su resumen para hacer su tema propio, porque luego cuando vaya al segundo ejercicio, pues va a tener que escribir ese tema en 1 hora y media. Y en 1 hora y media es imposible escribir el tema que nosotros os vamos a dar. Habrá que reducirlo, sacar las ideas y eso es lo que tendremos que poner en el segundo ejercicio. Por otra parte, pues tendremos, como hemos dicho ya, la preparación de la segunda parte del primer ejercicio con los casos prácticos. Y luego, pues nosotros tendremos, siempre estaremos a vuestra disposición a través de, como ha dicho José María, de los grupos o de mensajes directos que podéis mandarnos al profesor para las dudas que os vayan surgiendo en la preparación de los temas. Pues, ¿esta parte la haces tú o la hacemos nosotros? Bueno, como resultados de... Aquí os hemos preparado una transparencia porque verdaderamente estamos orgullosos de los resultados que hemos obtenido. En el ejercicio de ingenieros agrónomos, en el primer ejercicio tuvimos un 80% de las personas que se presentaban aprobaron el ejercicio. Y en el segundo ejercicio, el 75% de las personas que lo hicieron, preparados por nosotros, aprobaron el ejercicio. En el de ingenieros técnicos agrícolas, por ahora solo se ha realizado el primer ejercicio. Como os digo, nosotros hacemos una preparación en 2 años. Entonces, a este ejercicio han acudido un grupo que llevaba 2 años preparando y un grupo que llevaba 1 año. Del grupo que llevaba 2 años preparando han aprobado el primer ejercicio el 80% y del grupo que llevaba solo 1 año preparando han aprobado el 30%. ¿Vale? Ahora mismo están preparando el segundo ejercicio y las personas que han aprobado el primer ejercicio están en un grupo, digamos, de preparación de este segundo y las personas que no han pasado el primer ejercicio, pues siguen con la preparación de ese primer ejercicio para la siguiente convocatoria. Pero bueno, yo creo que, como os decía, son unos números que un poco confirman nuestra metodología, en la cual, pues si seguís un poco las pautas que hemos visto aquí en esta presentación, pues vais a estar en una posición para aprobar la oposición en un porcentaje muy alto. Nadie os puede asegurar nada, todo depende de cuánto trabajéis y lo bien que lo hagáis, pero creemos que la metodología funciona y que si la seguís y trabajáis duro, vais a estar en una posición de aprobar la oposición en un porcentaje verdaderamente significativo. Yo, si me permites, Carlos, sí. Un momento. Tengo otra estadística que, como hemos visto antes, el ejercicio consta de 2 partes. El tipo teórico test, de 75 preguntas, y el caso práctico. De las personas que se han presentado, tanto del curso 2023 como del de 2024, el tipo test teórico lo han pasado todos, el 100%. Y ha habido, el caso práctico, ha habido desgraciados accidentes, cosas extremadamente raras, que no le ha permitido sacarlo adelante. Este 30% que se habla en 2024 es sobre el grupo total, no sobre los presentados, que eso también es importante. ¿Vale? Pero el tipo teórico lo han sacado todo, el 100% lo han aprobado todo, insisto, como me duele, pero quiero reconocerle a las personas que han suspendido su mérito, han sido
auténtica desgraciados accidentes los que no le han permitido sacar el caso práctico. Desgraciados accidentes, que es lo que os venimos a transmitir, que ocurre. Y lo de la calculadora es verdad. Porque ha pasado y porque me pasó a mí. Yo tuve la suerte de manejar aquella situación y la superé. Pero ¿qué pasa? Yo no sabía hacer una multiplicación porque el igual había que darle antes que después. Una cosa absurda, pero bueno, las calculadoras son así. Y esa metodología es fundamental. Es decir, no es dar una documentación. La documentación está bien, pero el manual de instrucciones que dan las clases es fundamental. Insisto, el apunte solo es para el reconocimiento de las personas que no lo han superado, pero por mala suerte. No te preocupes. Bueno, para terminar, antes del turno de dudas y preguntas, ¿vale? Aspectos administrativos. ¿Cuándo comenzamos el curso? Lo ha comentado antes Carlos, lunes 22 de septiembre, ¿vale? Después del verano. ¿Cuándo abrimos las inscripciones para formalizar la matrícula? En julio, aproximadamente 2 semanas, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer para formalizar la inscripción? En primer lugar, cumplimentar una matrícula, datos, nombre, DNI, correo, que son los datos que van a llevar asociados al aula virtual y con la que se te crea el usuario. Y después el abono de una matrícula inicial. Esta matrícula la abonas ahora al inscribirte. Si dentro de 5 meses, por temas laborales, familiares, personales, tienes que pausar tu preparación 2 meses y después quieres reincorporarte, ya no la tendrías que abonar, ¿vale? Ya eres alumno del centro. Y después el abono de media mensualidad. Media mensualidad porque empezamos el 22. Ese mes habrá 2 clases. Los meses sucesivos, por cada mensualidad, nos comprometemos a que haya 4 clases. Si una clase cae en un festivo, pues se trata de recuperar otro día del mes para completar esas 4 clases, ¿vale? O a lo mejor un mes hay 3 clases y el siguiente hay 5 por cómo es el calendario, ¿vale? ¿Cuánto es la mensualidad? 120 euros al mes. Antes teníamos diferenciadas las mensualidades en presencial y online, pero actualmente, como José María es el único profesor que da clase aquí en el aula, hemos dejado una única mensualidad. Reitero lo que han dicho los profesores, os animo a venir cuando podáis aquí al aula a coincidir con vuestros compañeros y a coincidir con José María, que da en torno al 40% de las clases. Las mensualidades se van devengando mes a mes. Lo que he dicho antes, si en un momento necesitáis pausar preparación, se comunica al centro, como lo harías a lo mejor en un gimnasio, y se pausa esa preparación, ¿vale? Ahí os dejamos los datos de contacto y atención. Yo creo que ya los conocéis todos los que habéis asistido a la charla. Y nada, ahora abrimos un turno de dudas y preguntas. Muchas gracias por vuestra atención durante esta hora. Los que estáis en casa, si queréis preguntar, podéis hacerlos a través del micrófono. Y si aquí en el aula tenéis alguna duda. Vale. Lo que más duda tengo es, yo empiezo el curso ahora en septiembre y cuándo me presentaría y cómo sé yo cuándo sale la convocatoria y demás. Que eso lo veo como muy abstracto. Bueno, como digo, normalmente ahora son cada 2 años las convocatorias. Entonces, lo normal es que tú tengas tu convocatoria en 2027. ¿Vale? Entonces, si tú te matriculas ahora en septiembre de 2025, tú tendrías todo el año 2026 preparando y normalmente a inicio de 2027 estará la convocatoria y ya pues estará dentro de ese proceso. Normalmente desde la convocatoria hasta el primer examen está habiendo unos 3 meses y medio y desde el primer examen al segundo unos entre 2 meses y 4, depende un poco de cómo se produce. Pero puedes hacerte ahora, digamos, un buen momento porque tendrías todo 2026
más una parte de 2027 y esos 3 meses de 2025. Es decir, tendrías 1 año y medio tranquilamente para el inicio de tus exámenes, que es un periodo razonable para ir con una preparación ya sólida. Te daría tiempo a ver todo el temario y poder ir al examen así. Y después, otra duda respecto a la academia, ¿qué diferencia hay de clase de A1 o A2? Nosotros hacemos la preparación del A1, o sea, perdón, del A2, lo que es el calendario lo hacemos adaptado al temario del A2. Realmente los temarios son muy, muy parecidos. Entonces, luego para la gente que hace los dos, porque normalmente si haces el A1, haces también el A2, para hacer el A1, pues le damos una información complementaria para que puedan preparar el examen de A1. Pero el calendario, tal como se plantea con el temario de A2, porque gran parte de los temas son coincidentes. Vale. Y otra pregunta que también tengo, una vez, bueno, apruebo los 2 ejercicios, Sí. ¿cómo va, una vez que apruebo, cómo va eso? Bueno, el aprobar no te garantiza una plaza porque depende de cuántos aprobados haya, puede ser que todos tengan plaza o solo una parte de ellos tengan plaza. Si tienes plaza, pues bueno, te saldrás en un listado en el que hay la gente que ha aprobado posición con plaza y estará ordenado en función de la nota que has sacado. A esa gente, si hay, por ejemplo, 25 aprobados de 25 plazas, luego se saldrá una lista con los destinos que te proponen para cubrir. Entonces ahí el que haya sacado más nota elegirá el primero, digamos, el segundo pues elegirá después y así sucesivamente. Entonces si tú son 25 plazas y tú eres el número 20, pues tú podrás elegir, digamos, entre 5 destinos. Sí. ¿Y normalmente se están cubriendo todas las plazas? Ha habido una en la convocatoria, por ejemplo, de 2019 y la anterior, hubo mucho problema porque salieron más plazas de las que se consiguieron cubrir. Entonces, parece que ha cambiado un poco el objetivo de función pública y ahora lo que quieren es que se cubran las plazas. Entonces, en la última convocatoria sí que está aprobando gente suficiente para cubrir las plazas. En esta última convocatoria lo que se ha hecho es que se ha puesto que para aprobar los ejercicios se ha bajado un poco en el primer ejercicio, se ha bajado un poco el listón, entonces se aprueba, digamos, con un 4/10, con lo cual pues ha habido más aprobados que plazas. Y en el segundo ejercicio, pues ya ahí se definirá quiénes van a tener una plaza para ellos. Pero en la convocatoria de 2019 y la anterior hubo muchos problemas porque yo creo que en 2019 no se cubrieron ni 1/3 de las plazas que había ofertadas. Claro, que yo había escuchado eso y no sé, por eso te he preguntado. Ahora mismo te digo, la dinámica que parece que hay es que, como os comentaba, va a haber una situación en la que va a haber que incorporar mucha gente a la administración. Como digo, en 5 años se va a jubilar el 40% de los funcionarios, entonces va a haber necesidad de incorporar gente. Entonces, claro que hay que tener un nivel mínimo, pero que se está modificando los procesos selectivos para hacerlos más asequibles. Por ponerte un ejemplo, antes en el segundo ejercicio te sacaban 3 temas y de esos 3 temas tenías que escribir 2 en 3 horas. Ahora te sacan 2 temas y solo tienes que escribir 1. O sea, es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, hay una dinámica en la que se está facilitando que se cubran las plazas.
Por eso yo creo que hoy en día es un buen momento para iniciarse en el tema de las oposiciones, porque de aquí en adelante yo preveo que va a haber plazas y que la administración va a estar en una dinámica de querer cubrir esas plazas. No sé si con eso te contesto. Yo añadir únicamente que la preparación, tanto antes como ahora, o sea, defendemos que la preparación tenga que ser tan exigente ahora como antes. Claro. ¿Por qué? Porque si ahora va a aprobar más personas, Sí, al final lo que te interesa sacar nota para tener plaza. Lo que te juega ya antes, pues en la anterior a la que sacamos Carlos y yo, pues había 19 plazas y aprobaron 5. Pues cada uno eligió más o menos lo que quiso. Pero esta última de agrónomos no. Han sobrado plazas, perdón, han sobrado personas. Con lo cual, ya lo que hay que pelear es las notas. Es fundamental. Primero porque va a haber más personas que aprueben. Con lo cual, la estadística va a subir el aprobado. Pero también para que tú elijas la plaza que más te interese. Por destino y principalmente, o sea, por destino de trabajo, pero principalmente por localización del centro de trabajo. ¿Vale? Es decir, que no hay que relajarse, sino mantener... Sí, no, que hay que ir a hacer primero. Eso. Y luego, si apruebas pero no coges plaza, sí, te quedas de interino, pero tienes que volver a hacer entra en la bolsa de trabajo. ¿Vale? Bueno, hay dos cosas. Una, la bolsa de trabajo, para que puedas continuar como interino, pero también está la reserva del 20% precisamente para estas jubilaciones o estos puestos vacantes que se puedan dar. No solo son las 35 plazas de agrónomo, sino 7 más, que son del 36 al 42, como es lógico, que no han tenido plazas de primeras, pero la pueden tener porque alguien se jubile de manera inmediata y haya que cubrirlo de manera especial. ¿Vale? Vale. Y aparte la bolsa, cuanto más notas saques, si no vas a superar o obtener plaza, por lo menos, que te deje. Esa nota es la que te va a dar el ranking de tu sitio en la bolsa de trabajo. Por decirte, mira, las bolsas de interinos se agotan. O sea, si tú apruebas un ejercicio de la oposición, es casi matemático que te van a llamar para trabajar como interino. Entonces, luego ya está que, por ejemplo, en esta última convocatoria en agrónomos, hay gente que ha aprobado solo un ejercicio, hay gente que ha aprobado 2 ejercicios, los que han aprobado 2 pues estarán primeros en la bolsa, los que han aprobado 1 después, pero que a todos esos los van a llamar. O sea, más tarde o más temprano te van a llamar para trabajar de interino, si estás en la bolsa de trabajo habiendo aprobado un ejercicio. Bueno. Y otra, bueno, sí. Ya había acabado. El tema, ya que estáis trabajando de funcionario, el tema de horario, que siempre de mañana, ¿qué hora entra, qué hora sale? Por tener una idea, más o menos. Sí, normalmente es un trabajo, tú tienes un horario de obligada permanencia en la mañana, un horario de obligada permanencia que normalmente es de 9 a 2 y luego una flexibilidad horaria desde las 7:30 hasta las 3:30, ¿no? Y también puedes recuperar por las tardes. O sea, pero normalmente los trabajos son de mañana y hay algunos puestos muy concretos en que sí que puedes tener un horario de tarde o de emergencias o tal, pero que son puestos muy determinados que tú los eliges y sabes que ese puesto tiene un horario diferente. Pero vamos, el 99% son trabajo de... ¿Y trabajas 7 horas, 8? Trabajas, depende de la parte del año, la mayor parte del año 7 horas y por ejemplo, a partir de ahora ya estamos en 6 horas y media. Sí, que tiene el horario intensivo de verano. Sí.
Normalmente 7 horas durante el año y ahora en Navidad, en Semana Santa y tal, tienes 6 horas y media. Está bien. Conforme asciendes de nivel, hay determinados puestos que tienen exclusividad. La exclusividad significa que tienes que sumar un número de horas por la tarde, ¿vale? Que equivalen aproximadamente, porque eso mismo te lo puedes organizar, a una tarde a la semana. Pero que tienes la exclusividad gracias a que tienes el complemento de la exclusividad. Claro, tiene ¿vale? Claro. Que no es por lo mismo, sí, que se hace con más gusto. Y después ascender de nivel fácil. Bueno, fácil es que no sé, con el concurso abierto permanente y complementariamente con el hecho que ha repetido Carlos, pero es que es así, que es con la jubilación de gran parte de las personas que trabajan por circunstancias, fue el grupo 1 de funcionarios, el colectivo 1, desaparece también porque es que ahora gran parte de esos se jubilan, ¿vale? Entonces, que coincide con la otra jubilación, con lo cual estamos en una circunstancia que es más fácil. Llamarlo fácil o difícil es complicado también. Hay, pues dependiendo de la implicación que tengas, de tu valía, de la capacidad de solucionar problemas, de la capacidad de gestionar, pues también es fuera del sistema normal de promoción, que el concurso está, pues, los puestos de libre designación, por ejemplo. ¿Vale? No, yo me considero que soy de implicarme en las cosas, que no sé pasar de las cosas. Sí. Ahí os hemos puesto un poco, con la transparencia que os hemos puesto las remuneraciones, os hemos puesto un poco, ponía el nivel 25, el nivel 25 es el nivel, hay también algunos 26, pero son puestos a los que tú accedes en el concurso de méritos, es decir, que es un tema objetivo en el que tu candidatura se valora en frente de la mía en función de una serie de parámetros, el tiempo que llevas en la administración, la experiencia que has adquirido, tu nivel personal, si tienes otras titulaciones, es muy objetivo, ¿vale? Y ahí llegan más o menos hasta ese nivel 25, 26, puede llegar. La facilidad depende un poco de lo selectivo que seas tú con los puestos que quieres solicitar. Si tú quieres en una localidad muy concreta y de una cosa muy concreta, pues va a ser mucho más difícil que quien abre un poco el rango y valora pues trabajar en sitios diferentes. Y luego, a partir de ese nivel 25-26, están lo que se llaman los puestos de libre designación, que ya son puestos en los que no es tan objetivo, es ya que, bueno, pues porque vean que tú tienes un potencial y una implicación y tal, pues desde arriba decidan que te van a dar ese puesto ahí. Ahí ya vas desde el 26 al 30. Vale. Mi pregunta va por los bloques. ¿Habéis dicho que ibas a ir mensualmente por bloques? ¿Que dais primero como un específico, los mezcláis? ¿Cómo tenéis planificado? Los bloques irán separados normalmente la dinámica del mes a mes suele ser 2 clases de específicos, ¿vale? Que lo normal, o sea, cada semana lo normal es 2 temas, ¿vale? Y 2 clases de específicos, uno de temario común, que a lo mejor tiene un tema de más, es decir, que puedan ser 3 temas, y el caso práctico. El caso práctico que tenga que ver con lo que has visto en el tema. Por ejemplo, en el último mes del 2024, pues hemos visto ganadería ligada a la tierra, medios de producción
fertilización, fitosanitario y nuevas tecnologías. Pues hoy hemos hecho el caso práctico sobre esos temas, ¿vale? No han sido 25 preguntas porque da para más, solemos ampliarlo, pero que tengan la metodología y categoría de caso práctico. Y el común igual, hay comunes que se prestan más a meter dentro de un caso práctico. De hecho, hay casos prácticos que solo son del temario común. De género hay un caso práctico, de procedimiento administrativo, por supuesto, de función pública también, ¿vale? Pero lo normal es que el bloque lo conformen 4 temas específicos y 3 temas del común y un caso práctico. Vale. Pero se me ha olvidado tu nombre. Rosario. Pero también cuenta con tu intervención. Es decir, que nosotros planteamos esos bloques, pero tú puedes ver sinergia entre otros. Oye, tú has dado ganadería ligada a la tierra y yo lo voy a enlazar con producción ganadera o con el sector todos los sectores de ganadera, ya en cuanto al ámbito productivo. Y además voy a meter ayuda, el tema que tiene que ver con ecoregímenes y ayuda directa acoplada, porque con toda la parte de ganadería de esa ayuda directa, ¿vale? Eso, cuanto más lo hagas tuyo, mejor, porque luego lo plasmas para el primer examen y el caso práctico importa menos, porque lo que importa es que el esqueleto y las cuestiones que son verdades absolutas en el tipo de test que te van a preguntar del tema, lo que sea verdad absoluta y lo que sea de actualidad, ¿vale? Si mañana hay una moción de censura en España, probablemente si el examen cayese después de verano y tuviesen que preguntar algo de la organización estatal, preguntarían por eso. Vamos, yo lo haría. Entonces, te quedas con todas esas verdades absolutas. Luego, de esas verdades absolutas tendrás que eliminar algunas que no sean tan importantes para desarrollar tu tema en esas 2.500 palabras aproximadamente. ¿Vale? Vale. Cuanto más lo manejes, pues, y más tuyo lo hagas, mejor. Vale. Preguntas desde casa, ¿vale? Pregunta Ana, ¿la bolsa de empleo va por orden de nota obtenida? Sí, como digo, va en función de los ejercicios que apruebas y dentro de eso, pues en función de la nota. Pero sí que yo diría que si entras en la bolsa de empleo, te van a llamar 100%. Vale, pregunta Carolina. Ha salido la convocatoria de promoción interna de la 1 de la oferta de empleo público del 2024. ¿Esto puede afectar a que no se unifiquen las ofertas del 24 y del 25 en el turno libre? No sé cuántas plazas han salido en promoción interna, pero yo nunca le he visto una relación directa. Puede ser que no se unifique porque la convocatoria, en vez de salir a principios de septiembre de 2027, salga en noviembre del 26. Y entonces no se haya publicado la oferta de empleo público. Yo veo que sí. Yo tampoco. Pero en estas cosas... Sí, el IAP Sí. nunca se sabe. Nosotros, por ejemplo, el segundo examen de ingenieros técnicos agrícolas, podemos presumir, por la anterior experiencia, que ha habido un verano cercano, que el plazo se estira más y que lo normal es que sea segunda mitad de septiembre. Hay rumores de julio. Pues nosotros cuando nos examinamos del segundo examen había rumores de julio y nos tenían de cabeza porque no nos daba tiempo. Y nos examinamos el 13 de noviembre. O sea, como puede ser todo. Que yo le vea una relación directa, no, la verdad.
Vale, No planteáis sé, saber. Carlos. Yo no lo veo previsible. O sea, yo apostaría porque va a seguir las dos ofertas de empleo público en la convocatoria. Pero como digo, eso depende de función pública. Yo ahí No nos metemos. A raíz de esa pregunta, plantea Isabel que si el examen fuese antes de 2 años, digamos, desde la fecha de ahora, si habría dado tiempo a ver todo el temario. Vamos a ver, normalmente en un año, o sea, si se empieza en septiembre, a julio Del 26. del 26, si empezamos en septiembre del 25, prácticamente se va a ver todo el temario. Nosotros, Prácticamente. perdón, el 28 de julio de este julio ya tenemos el temario visto en el grupo de 2024 y un simulacro para el tipo test. Perdón. Sí, no sé si quedarían un par de temas míos, pero bueno, prácticamente, como digo, en un año de preparación, el ciclo son de 2 años, pero en un año prácticamente se ve todo, prácticamente todo. El segundo año es pues reforzar conocimientos y tal, pero la información prácticamente en el primer año la van a tener. Vale, pregunta Cristian. Si a ti te escuchan. Sí, yo estoy reproduciendo las preguntas del chat. Pregunta Cristian, ¿el nivel de acceso inicial es siempre el nivel 22 o depende de los estudios o formaciones que tengas? Y en el caso de ser agrónomo y aprobar el examen de ITA, ¿qué beneficios tiene? Si una vez aprobada la oposición, ¿se podría acceder a agrónomo por promoción interna o puramente por oposición libre? Bueno, El el nivel inicial es 22 si, agrónomo. en agrónomo. Si en técnica agrícola es 18. Tengan lo que tengan. Tenga la titulación que tenga, universitaria, complementaria o la que sea. Las ventajas que tiene un agrónomo accediendo a través de técnico agrícola es que tiene que prepararse menos temario y que efectivamente, primero que puede hacerlo y al revés no. Un técnico agrícola no se puede presentar a agrónomo. Y luego por promoción interna, vamos, yo tengo casos muy cercanos que lo han hecho en la última promoción interna. Vale, pregunta Ana. ¿Qué extensión suelen tener los temas que enviáis para hacer resumen? Bueno, los temas de clase. Extensión entre 15 y 30, más o menos. Depende de los temas. Entre 15 y 30 páginas o páginas, ¿no? Vale. Pregunta Francisco. Viendo la RPT, he visto que algunos puestos dentro de la delegación territorial tienen marcado compatibilidad y dedicación. ¿Qué significa esto? ¿Compatibilidad o incompatibilidad? Imagino que se referirá a incompatibilidad y dedicación. Bueno, supongo que se refiere a lo que hemos comentado de las 110 horas. Cuando tienes exclusividad, tienes que hacer 110 horas en las tardes. Pero son puestos normalmente. Es raro que de acceso vayas a ir a un puesto de estos. Puede ser, ¿eh? Puede ser que alguna vez de los puestos que se ofrecen para entrar tienes ya lo que se dice en las tardes, que es la exclusividad o la dedicación, y tienes un incremento de salario que puede rondar los 4.000 euros brutos anuales. Vale. De momento no hay más dudas por el chat. Recordaros que si desde casa queréis hablar, os escuchamos aquí, en el aula. No hace falta que lo hagáis por el chat. No sé si aquí en clase queréis plantear alguna pregunta más. Vamos a dar un... A ver si... Hola, buenas. Mi nombre es Ana. Quería haceros una cuestión y es que no sé si lo he entendido bien,
pero en el caso de que quisieras hacerlas de agrónomo, prepararías agrícola y luego ¿cómo se haría ese suplemento de temas? Bueno, como hemos dicho, el curso de preparación se hace con el temario de agrícola. Prácticamente el temario es muy, muy similar. Entonces, para preparar agrónomos, os daríamos los temas o los epígrafes que no están incluidos en el temario de agrícola. Y luego, para la preparación del segundo ejercicio, os daríamos nosotros, para la preparación del segundo ejercicio, os entregamos unos resúmenes de cada tema, unos esquemas, y esos esquemas, digamos, son un guión, luego vosotros haréis el vuestro, pero nosotros os lo facilitamos, entonces os facilitaríamos esquemas sobre los 70 temas de agrónomos. No, efectivamente, el suplemento que comentaba Carlos es eso, el facilitaros los temas, por un lado, y la resolución de dudas, sabiendo que la base del desarrollo de sesiones es los temas comunes, es decir, los temas de la oposición de técnicos agrícolas y que están casi al 100% adaptados al temario de agrónomo. Y el suplemento con la resolución de dudas y luego para el segundo ejercicio pues ya sería un grupo exclusivo al que se os facilitarían los esquemas y se desarrollarían los simulacros. Tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo de coincidentes o cómo verdaderamente voy a tener toda la información para enfrentarme a la oposición de agrónomo? Bueno, pues ahí yo lo que te diría es que, visto los resultados que hemos obtenido de los alumnos que hemos tenido que se han presentado agrónomos y que han hecho la preparación igual a la que estamos planteando para empezar en septiembre, es decir, seguir el calendario de ITA, pues yo estoy convencido de que la documentación y la información que os facilitamos es más que suficiente para preparar las oposiciones de agrónomos y, de hecho, pues como os he dicho, el 80% de los que se presentaron aprobaron el primer ejercicio. Vale, pregunta Cristian que si el examen de ITA y de agrónomo se realiza a la vez o en fechas diferentes. Hasta ahora ha sido fechas diferentes. Pero no. Vamos, yo lo más cercano que he visto es sábado agrónomo, domingo ITA. Y en ese caso sí se podrían realizar los dos el mismo año. Sí. Sí, 100%. Pero no hay una garantía que no puedan ponerlo. No, efectivamente, no hay obligación de no hacerlos coincidir. Correcto. Vale, pregunta Carolina, un poco a raíz de la pregunta que ha planteado Ana, que si entonces no se dan clases de los temas exclusivos de la 1. Quizá podréis explicar cuando subís los temas que los subís referenciados a las dos oposiciones. Sí, vamos a ver. Te explico el desarrollo que hemos tenido con ingeniero agrónomo para el examen. Terminado la preparación del curso normal, los alumnos que querían prepararse para agrónomo, durante el mes de agosto y la mitad de septiembre, que no hay clases, se les facilitó el resto de temas que necesitaban y por medio del aula virtual y su grupo exclusivo, pues estábamos a su disposición para toda la resolución de dudas. Y luego, para aquellos que aprobaron, se abrió un grupo presencial en el cual se hizo el desarrollo del segundo ejercicio, con los esquemas de los 70 temas. Para los temas que no coinciden, no hubo clase presencial. Se facilitaron los temas y se facilitó la resolución de dudas.
Y como dice José María, se separa la preparación cuando es el segundo ejercicio. O sea, la preparación del primer ejercicio es conjunta y cuando es el segundo ejercicio se crea un grupo aparte específico para ingenieros agrónomos. Incluidos los casos prácticos, los de ingeniero agrónomo durante el curso. Vale. Pues, si no queréis plantear ninguna duda más desde casa, ni aquí en clase, damos por finalizada la charla informativa de las oposiciones. Daros de nuevo las gracias por asistir, los que estáis en clase y a los que estáis en casa. Tenéis los datos de contacto, correo, WhatsApp, teléfono, por si mañana surgiese alguna duda que no se os haya ocurrido plantear hoy. Y nada, para todo lo demás quedamos a vuestra disposición. Tenemos vuestros datos de contacto. Ya una vez que abramos el plazo de inscripción en julio, os pondremos un email y en el caso de que estéis interesados, pues nos vemos aquí el curso que viene. ¿Habría que venir a inscribirse presencial? No, se hace todo telemáticamente. Puedes venir aquí a la academia, por si alguno que está en casa y no ha podido asistir presencialmente y quiere conocer las instalaciones, me quiere conocer a mí, a Mercedes, o bueno, si vendría un lunes a lo mejor a José María, pero se puede hacer todo por correo. Bueno, están dando las gracias y despidiéndose. Pues nada. Estupendo, muchas gracias. Gracias.